Presidente de la República se reúne con titulares del Congreso. Acuerdan presentar acusación constitucional contra ministra Cubillos en septiembre. Diputados demandan mejoras en instrumentos de excepción para Aysén. Ingresan proyecto que elimina pesca de arrastre como método para la captura de la merluza. Diputados RN piden medidas urgentes para enfrentar la sequía. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las informaciones más relevantes, los hechos que han marcado la pauta en las últimas horas aquí en la Cámara. Iniciamos hoy contándoles que el presidente de la República se reunió en el Palacio de la Moneda con los timoneles de la Cámara de Diputados y el Senado. Junto con retomar el diálogo político, el propósito fue tratar una serie de materias relacionadas con el tratamiento de las prioridades legislativas, la buena relación entre ambos poderes del Estado y el cambio climático. En el encuentro, que duró más de una hora, también participó el ministro de las Express, Gonzalo Blumel. Con la finalidad de retomar el diálogo entre los poderes del Estado y así evitar conflictos como el ocurrido con los socialistas, que se tradujo en que diversos funcionarios de gobierno no pudieran entrar a las comisiones, definir en conjunto las prioridades y urgencias de la agenda legislativa y avanzar en temas como la emergencia climática y la carbono neutralidad. Los titulares de la Cámara de Diputados, Iván Flores, y del Senado, Jaime Quintana, se reunieron con el presidente de la República, Sebastián Piñera, y el ministro de las Express, Gonzalo Blumel. Tras la cita, el mandatario detalló algunos de los puntos analizados. Discutimos y analizamos muchos temas, entre ellos la agenda legislativa, el trato que debemos dar a las urgencias y el respeto por la Constitución en la tramitación de las leyes, la modernización del Congreso, el cambio climático, las próximas cumbres de APEC y de la COP que tendremos en Chile a fines de año, la ley de protección de menores, la protección de nuestros bosques nativos y muchos otros temas. También concordamos en la necesaria y debida relación de colaboración y respeto que debe existir entre los distintos poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y también con las instituciones democráticas de nuestra República. En ese sentido, el presidente del Senado, Jaime Quintana, recalcó la necesidad de eliminar del debate y el diálogo expresiones injustas que pudieran afectar el entendimiento entre las partes. Yo creo que tiene que haber alguna expresión, ¿no es cierto?, que señale que el camino que se optó en otras frases pasadas, no solo respecto a este hecho de los antipatriotas, y también algunas expresiones hacia otros poderes del Estado, creo que no ayudan. Esas expresiones inamistosas finalmente lo que hacen es enrarecer el clima político, impedir que avance la agenda legislativa del Ejecutivo, también la nuestra. Le hemos planteado también al presidente no inhibir el que distintos proyectos, mociones de diputados y senadoras puedan también seguir su curso y avanzar. Yo creo que nos hemos quedado con esa impresión de que el gobierno ha sido receptivo a nuestros planteamientos. Por su lado, el presidente de la Cámara, Iván Flores, valoró la franqueza con que se trataron estos temas. No recuerdo que haya habido en el último tiempo una reunión en donde los términos y los temas a tratar se hayan enfrentado con tanta franqueza y tan directamente como lo hemos hecho esta tarde con el presidente de la República y con el ministro Blumel. La verdad fue una reunión muy franca, en donde partimos pidiendo que del diccionario de ambas instituciones salgan palabras o salgan términos que pudiesen ser ofensivos para cualquiera de las partes. Como ya se ha señalado, lo ha dicho el presidente del Senado, el antipatriotismo o el obstruccionismo, ese tipo de cosas. Lo que nosotros queremos hacer, y es lo que planteamos, es retomar el diálogo. Lo dijimos en la cuenta pública, es necesario priorizar la agenda legislativa en aquellos temas que a Chile le interesan. La autoridad añadió que le plantearon la posibilidad de que el Ejecutivo y el Congreso puedan definir en conjunto las urgencias legislativas, además de la necesidad que también se legisle sobre emergencia climática y carbono neutralidad.
le hemos planteado al presidente de la República que la ley de cambio climático que está hoy día en consulta por parte del Ejecutivo role a un nombre que es mucho más amplio y que coloca o podría colocar a Chile en el primer lugar de la sintonía ambiental del mundo a portas de tener a la COP25, y esto es la ley de carbono neutralidad. Solo 5 países en el mundo hoy día la están tramitando, que son todos europeos, y solo 2 que la han adoptado. Ningún país de América lo ha hecho, y tenemos la posibilidad de que el alcance que tiene hoy día la ley de cambio climático que está promoviendo el Ejecutivo sea efectivamente cambiada a una ley de carbono neutralidad que, entre otras cosas, le pone un límite a la electromovilidad, le fija las condiciones para la descarbonización en serio de la matriz energética, que por otra parte genera instrumentos o agiliza o moderniza instrumentos para fomentar el buen uso del bosque nativo, que es una cuestión que a nosotros nos urge tanto para recuperar el agua como para capturar, etcétera, etcétera. Finalmente, el titular de la Cámara dijo que presentaron al jefe de Estado una resolución que fue aprobada unánimemente por la Cámara, que pide, por una cuestión planetaria, colaborar con Bolivia y Brasil en los incendios que afectan a la Amazonía y enfrentar así este desastre ambiental de la misma forma como se ayudó a Chile cuando se quemaron 650.000 hectáreas en 3 regiones. Y parlamentarios acordaron presentar la acusación constitucional en contra de la ministra Cubillos en septiembre. La medida, adoptada por parlamentarios de la oposición encabezados por el PS, tiene como propósito que las diversas bancadas puedan revisar la presentación y, si estiman pertinente, hacer aportes al libelo acusatorio. El jueves 5 de septiembre es la fecha acordada por la bancada del PS para presentar la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Se espera que ese mismo día se haga el sorteo de los 5 integrantes que formarán la comisión que analizará en primera instancia el libelo acusatorio, que se vería recién en sala la primera semana de octubre, tal como lo señalaron los diputados Manuel Monsalve, Gabriel Asensio y Tomás Hirsch. No hay duda en que la acusación constitucional se va a presentar. Las bancadas que han comprometido sus firmas están ya claras, falta el Frente Amplio, que ha pedido eventualmente revisar de mejor manera el documento para finalmente decidir si lo firma. Por lo tanto, el tiempo más fino va a ser resuelto en la reunión de jefes de bancada. Yo sigo manifestando mi buena disposición para respaldar e incluso para firmar la acusación constitucional. Pero por un poquito también de respeto conmigo mismo y con el resto de mis camaradas lo quiero leer. Incluso leyéndolo, si nosotros encontramos que es posible contribuir a mejorar el texto, desde nuestro punto de vista, también lo queremos hacer. Con los antecedentes que ya hemos conocido y que hemos escuchado del equipo que ha estado trabajando en la acusación constitucional, creemos que efectivamente hay mérito más que suficiente para acusar a la ministra de Educación Cubillos. Sin embargo, responsablemente vamos a estudiar estos antecedentes. Desde el Frente Amplio, los diputados Pablo Vidal, Catalina Pérez y Camila Rojas manifestaron su disposición a respaldar la acusación contra la ministra Cubillos. Al menos de parte nuestra está la intención de firmar la acusación constitucional en la medida que los aportes que nosotros hagamos sean incorporados, como todas las bancadas han manifestado estar disponibles a hacerlo. Hemos dicho sí, que vamos a sostener conversaciones con distintas fuerzas políticas para evaluar nuestra posición al respecto. Nos parece que hoy día la ministra Marcela Cubillos debe responder, que la arrogancia de la ministra ha causado un tremendo daño a la educación pública. La acusación tiene que estar centrada en educación y no en otros problemas que son muy importantes pero que no tienen que ver con educación, y por lo tanto una vez que el Partido Socialista, hoy día es la acusación del Partido Socialista, el Partido Socialista se abrió a socializar ese documento, nosotros lo vamos a revisar y esa es la posición del Frente Amplio. Los diputados del oficialismo Javier Macaya, Paulina Núñez y Diego Chalper, en tanto, defendieron las gestiones realizadas durante el actual periodo por la secretaria de Estado. El Partido Socialista lleva 4 meses amenazando con la presentación de una acusación constitucional. Se da cuenta de la debilidad de los argumentos. Ellos llevan 4 meses tratando de inventar argumentos. Las acusaciones constitucionales, cuando se sustentan jurídicamente, se presentan, no se dilatan. No solamente ha cumplido al pie de la letra cada una de las normas, de las leyes de nuestro país, sino que también ha fiscalizado que éstas se cumplan, con el sinfín de auditorías que ha llevado a cabo durante este periodo. Que todo Chile lo sepa. Al parecer, lo que le molesta a quienes están impulsando esta acusación constitucional es la propia persona. Nuestra convicción es que los sectores moderados de la oposición se van a dar cuenta
que la acusación constitucional no es una herramienta que haya que banalizar, no es una herramienta que haya que usar, digámoslo así, a la tole-tole, y por lo tanto el desafío es que acá ojalá seamos serios. El libelo acusatorio contempla entre sus argumentos jurídicos la infracción a la Constitución y las leyes, específicamente en relación a la vulneración del principio de la probidad, en su dimensión de falta a la veracidad. Además acusa incumplimiento al respeto y protección de la vida privada y de datos personales por el envío masivo de correos electrónicos de la cartera a apoderados en defensa del proyecto de la ley Admisión Justa. Por otra parte, se le acusa de no ejercer un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia para una adecuada implementación de la ley que creó el nuevo sistema de educación pública. Y en el marco de la aprobación del proyecto de modernización tributaria, diputados por la región de Aysén se reunieron con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para que se incluya en el segundo trámite mejoras a los incentivos y leyes de excepción que se aplican en la zona extrema del país. En el marco de las negociaciones para la aprobación del proyecto de modernización tributaria que despachó la Cámara, los diputados por Aysén, Araceli Leuquén, Miguel Ángel Calisto y René Alinco condicionaron su voto de aprobación a que el Ejecutivo cumpla los compromisos respecto a los incentivos y leyes de excepción que se aplican en dicho territorio. Tras una reunión con el titular de Hacienda, Felipe Larraín, lograron que el compromiso se materialice en el trámite del Senado, ya que no se incluyó en la iniciativa nada sobre Aysén, a diferencia de lo que ocurrió con Magallanes. Desigualdad que rechazaron de plano diputados oficialistas y de oposición. Por ello, el diputado de C, Miguel Ángel Calisto, dijo que se encuentran en alerta para que se escuche a Aysén. Manifestando nuestra preocupación al gobierno por la no incorporación de la modificación de los instrumentos de excepción para la zona extrema y en particular para la región de Aysén. Nosotros hemos visto en la reforma tributaria hoy día que hay un capítulo entero para la región de Magallanes a través de la ley Navarino, que nos parece bien. Sin embargo, para la región de Aysén existe absoluta discriminación en los mecanismos de excepción. En tanto, la diputada de RN, Araceli Leuquén, explicó que vienen trabajando hace 8 meses con el gobierno y los sectores productivos para mejorar las leyes que se aplican a la región. Estamos trabajando en el marco de una mesa público-privada con representantes del mundo de la ganadería, de la acuicultura, de la salmonicultura, de distintos rubros, del comercio, del turismo, para efectos de pedir mejoras, revisión y análisis a determinados instrumentos de incentivo a la inversión privada, como lo es el DFL 15 y la bonificación 889. Además, la revisión de la ley austral. El gobierno había generado a través del Ministerio de Hacienda compromisos para avanzar en esta materia. El diputado independiente René Alinco también solicitó un subsidio por la contaminación ambiental que vive Aysén. Hoy día nos ponemos de pie, los 3 diputados de la Patagonia, ¿cierto? Porque vamos a defender los intereses de la región de Aysén y de nuestra gente. Ese es nuestro objetivo. Aquí se negocia, pero se negocia, ¿cierto?, cara a la gente, y si nos dice, como decía Araceli Leuquén, amplía el DFL 15, el 889 y otros beneficios que están ahí nomás para la región de Aysén, más un subsidio para combatir la dura contaminación que nosotros estamos viviendo todos los años, el gobierno podrá contar con nuestro voto. Los parlamentarios piden que los recursos para el plan de descontaminación se incorporen en una glosa especial en el marco de la discusión presupuestaria 2020. Los diputados Alexis Sepúlveda, Cosme Mellado y Víctor Torres ingresaron a trámite un proyecto de ley para eliminar la pesca de arrastre como método para capturar la merluza, debido a los dañinos efectos que esto produce al ecosistema marino. Con el objeto de preservar el recurso marino hoy severamente amenazado por la sobreexplotación, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que busca prohibir la pesca de arrastre para la captura de la merluza común. La moción, impulsada por los legisladores Alexis Sepúlveda, Cosme Mellado y Víctor Torres, busca replicar lo hecho por el Congreso en la tramitación de la ley de la jibia, que también prohibió el arrastre para evitar la extinción de la especie en las costas nacionales. Así lo explicó el diputado Sepúlveda, quien dijo que la iniciativa busca que este recurso solo pueda ser capturado mediante el uso de espinel o red de enmalle para preservar su subsistencia. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos es hasta cuándo queremos tener este recurso marino. Si seguimos bajo esta lógica, finalmente lo vamos a extinguir y por lo tanto no va a haber merluza ni para la pesca industrial ni para la pesca artesanal. Aquí lo que buscamos es cautelar
la merluza, que es además la principal fuente alimenticia en las mesas de los chilenos, sobre todo de los menores ingresos, para que este recurso se mantenga en el tiempo. Y por cierto, la pesca industrial tendrá que adecuarse, no se le prohíbe, no se le cambia sus cuotas, se mantienen las mismas condiciones eventualmente que establece la ley de pesca para ello, con la única diferencia es que no podrán hacerlo con el arrastre, que no solamente causa un daño brutal en este recurso marino, sino en todos aquellos que sean afectados por esta pesca. En esa misma línea, el diputado Víctor Torres sostuvo que la idea es, además, conservar el ecosistema marino en su conjunto, dado el daño que provoca la pesca de arrastre. Sabemos claramente el efecto que ha tenido la pesca de arrastre en distintos recursos hidrobiológicos en nuestro país. Lo discutíamos a propósito de la JIE hace un tiempo atrás, y con una amplia mayoría el Congreso respaldó esa iniciativa. Hoy día pretendemos entonces poner en discusión este recurso que es tan importante para los chilenos y chilenas. La mayoría de los hogares nuestros consume fundamentalmente merluza, y por esa misma razón es tan importante poder regular el arte o aparejo de pesca, digamos, de este recurso, y ojalá también en algún momento avanzar para la exclusividad o por lo menos priorizar el consumo humano. El proyecto señala que quienes infrinjan esta regulación serán sancionados con multas de 500 unidades tributarias mensuales, casi 25 millones de pesos al día de hoy, y el comiso de las especies hidrobiológicas y o de sus productos derivados. Y diputados de Renovación Nacional solicitaron medidas urgentes para enfrentar la sequía. Los legisladores encabezados por Francisco Eguiguren, Luis Pardo y Frank Sauerbaum hicieron hincapié en la necesidad de implementar acciones que ayuden a la ciudadanía frente a la escasez hídrica que existe en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana, donde recientemente fue decretada la emergencia por parte del ministro de Agricultura, Antonio Walker. En vista de los duros efectos que la crisis hídrica ha provocado en la zona centro-norte del país, los diputados de Renovación Nacional, Francisco Eguiguren, Frank Sauerbaum, Sebastián Torrealba, Luis Pardo y Karin Luc, hicieron hincapié en la urgente necesidad de implementar acciones que permitan ayudar a la ciudadanía frente a la escasez de recursos, sobre todo en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana, donde recientemente el ministro de Agricultura, Antonio Walker, decretó emergencia. El diputado por la región de Coquimbo, Francisco Eguiguren, insistió en la urgencia de implementar un plan nacional hídrico y destacó la gestión del gobierno con el anuncio de emergencia. Sin embargo, señaló que se debe sumar la designación de un delegado presidencial para que cada región afectada que contribuya con la recaudación de fondos frescos que vayan en ayuda de todas las víctimas. Queremos solicitar para todas las zonas afectadas por la mega sequía que estamos viviendo y azotando a Chile, un delegado presidencial que tenga como objetivo dos grandes propósitos. Uno, la recaudación de fondos frescos que vayan en ayuda de todos los afectados. Estamos hablando de agricultores, estamos hablando de crianceros, pero también de la pequeña y mediana minería, pero también que ha ido afectando al comercio y a la industria. Y el otro propósito muy importante es que definitivamente hagámonos cargo de que la mega sequía no es un hecho esporádico, es producto del cambio climático. El diputado Luis Pardo agregó que estas medidas apuntan en la dirección de hacer efectivos muchos de los presupuestos y las obras que están en curso y que, producto de la burocracia estatal y de distintas circunstancias ajenas al gobierno, no avanzan. Por eso resaltó el tener un delegado que coordine los esfuerzos públicos. Por eso es importante un delegado que coordine los esfuerzos públicos y un decreto de catástrofe que libere recursos y nos permita acortar trámites para llegar a tiempo. De lo contrario, no vamos a llegar con las obras necesarias a este verano, que va a ser sin lugar a dudas el más crítico de la historia conocida. En este sentido, el diputado Frank Sauerbaum llamó al gobierno a hacer un cambio en el modelo de negocios del financiamiento de los embalses. El presidente Piñera ha anunciado 26 nuevos embalses para el país, de los cuales lamentablemente muchos ya están fracasando, como Embalse Punilla en la región de Ñuble, y no obstante hay otros que están en diseño como Embalse Zapallar, Embalse Chillán. ¿Cuál es la relevancia de estos embalses? No solamente es embalse para regadío, sino que también es embalse de agua para consumo humano. Hoy día del 100% del agua disponible,
el 5% se utiliza para consumo humano, el 77% se utiliza para la actividad agrícola y el 11% para otras actividades industriales. Por lo tanto, hoy día la prioridad tiene que ser el consumo humano, evidentemente, y también la actividad agrícola que nos da de comer. La legisladora Karin Luk indicó que la región metropolitana tiene un déficit actual de agua del 72%, por lo que decretar emergencia hídrica a causa de la dramática sequía es una señal urgente de que hay que hacer algo para enfrentar el cambio climático. A su vez, el diputado Sebastián Torrealba recordó los proyectos de ley que aún están pendientes en el Congreso y que son fundamentales para establecer cómo se deberían ocupar los recursos naturales, como por ejemplo el agua dulce. La ley de glaciares tiene que avanzar y debemos darle un foco de cambio climático. El agua que tenemos en Chile no es la misma de hace 30 años atrás en cuanto a su cantidad y por lo tanto debemos administrarla de distinta forma, apuntó el legislador. Y así llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias, como siempre, están disponibles para descarga en sus distintos formatos audiovisuales en nuestra multiplataforma, a la que usted accede por intermedio del www.cámara.cl. Gracias por sintonizarnos. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.